Bueno, hola, mi nombre es Diego Sánchez Reyes y este es mi ordinario de Físico-Química. El encargado es el maestro Brígido Jesús Hipólito Valencia de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y pues hoy es 25 de noviembre del 2024. Y bueno, vamos a comenzar con nuestro tema. Esto se dividirá en tres secciones. Sección uno, que más que nada vamos a hablar sobre diagrama de fases, azeótropos, etcétera. Bueno, primordialmente quiero darles una introducción de los diagramas PVT para comenzar. Los diagramas PVT, presión, volumen, temperatura, son fundamentales en termodinámica porque permiten comprender cómo se relacionan estas tres variables en los cambios de estado de una sustancia. Pero estos diagramas representan el comportamiento de las sustancias en diferentes condiciones como gases, líquidos y sólidos y ayudan a predecir cómo responderán bajo variaciones de presión, volumen o temperatura. Esto nos quiere decir que es un aspecto clave es que muestran las regiones donde ocurren transiciones de fase, como la vaporización, la fusión o la sublimación. Por ejemplo, en un diagrama PVT, las curvas de coexistencia delimitan los límites entre fases. Esto nos quiere decir que al cruzar una curva, una sustancia cambia de fase, como de líquido a vapor o de sólido a líquido, dependiendo de las condiciones externas. Pero estos diagramas son útiles no solamente para describir los estados de equilibrio, sino también para aplicaciones prácticas. Por ejemplo, en ingeniería y procesos industriales permiten diseñar sistemas que trabajan bajo condiciones específicas como calderas, compresores o procesos de refrigeración. Pero lo importante aquí es química. Entonces, en química son esenciales para comprender el comportamiento de gases ideales y reales, considerando fenómenos como la compresibilidad o el efecto Joule-Thomson. Los diagramas PVT no solo describen las propiedades termodinámicas de las sustancias, sino que son herramientas críticas para predecir y controlar procesos donde la energía y los cambios de estado juegan un papel central. Y bueno, vamos a comenzar con la sección número uno. ¿De qué se va a hablar la sección? Pues bueno, de diagramas de fase como ya lo habíamos hablado, pero pues más a fondo. Principalmente la presión, que aquí como lo podemos ver en la diapositiva, aquí estoy mostrando la presión, pero bueno, en resumidas cuentas, la presión, el volumen y la temperatura son conceptos clave en termodinámica y juegan un papel crucial en determinar las fases de una sustancia, como ya lo habíamos dicho, sólido, líquido y gas. Entonces, la presión, ¿qué es la presión? La presión es la fuerza que ejerce un gas líquido o sólido sobre una superficie por unidad de área. Cuando la presión aumenta, las moléculas de una sustancia tienden a acercarse más, lo que puede forzar a un gas a convertirse en líquido o a un líquido en convertirse a sólido. Por ejemplo, si comprimimos un gas a alta presión mientras mantenemos la temperatura constante, podemos llegar al punto donde se licúa. Entonces, pues esto en resumidas cuentas sería qué es la presión. Continuamos con qué es el volumen. El volumen se refiere al espacio que ocupa una sustancia para los gases. El volumen es altamente dependiente de la presión y la temperatura debido a la ley de los gases ideales.
Bueno, por ejemplo, al reducir el volumen de un gas comprimiéndolo, las moléculas de este se encuentran más cerca unas de otras, aumentando la presión, lo que puede provocar un cambio de fase bajo ciertas condiciones en los líquidos y sólidos, aunque pues el volumen es menos variable, también juega un rol importante. Durante la fusión o solidificación, el volumen puede cambiar significativamente, como ocurre con el agua, que al congelarse, pues aumenta de volumen. Entonces, la temperatura. Pues la temperatura mide el promedio de la energía cinética de las moléculas. Quizás es el factor más intuitivo cuando hablamos de los cambios de fase. Al aumentar la temperatura, las moléculas adquieren más energía y pueden superar las fuerzas intermoleculares. Por ejemplo, al calentar un sólido, este se convierte en líquido, que este estado se llama fusión. Y si seguimos aumentando la temperatura, el líquido pasa a gas, y pues este se llama vaporización. A la inversa, al enfriar un gas, pierde energía, lo que facilita la condensación al líquido y eventualmente la solidificación. Entonces, estos tres factores están estrechamente interrelacionados y se representan en los diagramas de fase de las sustancias. Por ejemplo, en el caso del agua, el punto triple es un ejemplo fascinante como presión. Volumen y temperatura interactúan para que las tres fases, las que ya habíamos hablado, sólido, líquido y gaseoso, coexistan en equilibrio. Y en las aplicaciones prácticas es más que nada entender esta relación, que esta relación es esencial en procesos como la destilación, el diseño de sistemas de refrigeración y en la comprensión de fenómenos naturales como la formación de nubes o el comportamiento de las capas de hielo en diferentes altitudes y temperaturas, claro. Pero bueno, en resumen, presión, volumen y temperatura no solo determinan el estado físico de una sustancia, sino que también interactúan para explicar cómo y por qué las sustancias cambian entre fases en diferentes condiciones. Y bueno, tenemos un claro ejemplo que es el agua. Podemos ver el agua feliz. Bueno, y el agua también nos representa el diagrama de presión de vapor. Ya aquí podemos ver, este es un diagrama de presión de vapor con temperatura. La temperatura está representada en kelvins y la presión de vapor en pascales. Entonces, pues, ¿qué es el diagrama o qué nos representa el diagrama de vapor? Bueno, la presión de vapor es la presión ejercida por las moléculas de un líquido que se evaporan y forman un gas en equilibrio dinámico con su fase líquida. En ese diagrama, pues vemos cómo está la presión. Esta presión aumenta exponencialmente al incrementar la temperatura. Esto ocurre porque al calentarse, más moléculas tienen suficiente energía para escapar de la superficie del líquido y posteriormente convertirse en vapor. Entonces, el punto muy importante del diagrama es pues el punto de ebullición. Obviamente, donde la presión de vapor iguala a la presión atmosférica. En este momento, el líquido hierve. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados a una atmósfera, pero en una montaña alta donde la presión atmosférica pues es menor, hervirá a temperaturas más bajas, obviamente. Entonces, este diagrama es crucial para entender procesos como la destilación, donde aprovechamos la diferencia en puntos de ebullición, pues para separar las mezclas. Entonces, pues ahí está el ejemplo de diagrama de vapor. Posteriormente, tenemos
la sección 2, que es cambios de estado y estabilidad de fase. Bueno, como las sustancias cambian de estado y las condiciones de estabilidad y equilibrio entre fases, pues las sustancias pueden existir como sólidos, líquidos o gases, dependiendo de su energía y las fuerzas intermoleculares, claro. Los cambios de estado ocurren cuando varían la temperatura o la presión, ya que estos factores afectan cómo las partículas se mueven y se organizan. Entonces, como podemos ver aquí en el diagrama, tenemos el cambio de fases. Entonces, más fácilmente, aquí tenemos un ejemplo más detallado, donde podemos ver la vaporización, condensación, sublimación. Bueno, pero comenzando. Los cambios de estado principales de sólido a líquido se llama fusión. Cuando un sólido se calienta, las partículas vibran más rápido. Al alcanzar el punto de fusión, tienen suficiente energía para superar las fuerzas que las mantienen en una estructura fija, formando un líquido. Por ejemplo, el hielo derritiéndose a 0 °C. ¿Ok? Entonces, esto sería la fusión. Continuando, tenemos la vaporización, que es de sólido a líquido. Perdón, de líquido a gas. Bueno, si seguimos calentando, las partículas del líquido ganan más energía y comienzan a escapar hacia la fase gaseosa en el punto de ebullición. Pues esto puede ocurrir por la superficie, incluso a temperaturas menores al punto de ebullición, que pues se le llama evaporización. También ocurre por la ebullición, que este ocurre en todo volumen del líquido cuando la presión de vapor igual a la presión externa. Ejemplo, el agua hirviendo a 100 °C, como lo había repetido, a nivel del mar. Y bueno, de ahí tenemos la condensación. La condensación, bueno, esta ocurre de gas a líquido. Entonces, cuando un gas se enfría, las partículas pierden energía y se agrupan, formando un líquido. Ejemplo, podría ser el vapor de agua se condensa en gotas de rocío. Entonces, de aquí tenemos la solidificación, que este es un estado que pasa de líquido a sólido. Por eso es solidificación. Si seguimos enfriando un líquido, las partículas pierden energía hasta reorganizarse en un sólido, al llegar al punto de congelación. Entonces, de aquí tenemos la sublimación, que la sublimación es de sólido a gas. Que algunas sustancias pueden pasar directamente de sólido a gas sin convertirse en líquido prácticamente. Y esto ocurre cuando las partículas del sólido adquieren suficiente energía para superar las fuerzas de atracción. Ejemplo podría ser el hielo seco sublimado. Ese sería un gran ejemplo. Ahí tenemos otro, que es la deposición, que esto ocurre de gas a sólido. Y bueno, la deposición ocurre cuando un gas se enfría rápidamente y sus partículas forman un sólido. Un ejemplo podría ser la formación de escarcha en superficies frías, cuando vemos las escarchas de hielo, sobre todo. Y bueno, en condiciones de estabilidad y equilibrio, el equilibrio entre fases ocurre cuando las tasas de cambio entre dos estados son iguales. Eso nos quiere decir que el sistema es estable. Por ejemplo, en un vaso de agua cubierto, la misma cantidad de agua que se evapora regresa al estado líquido por condensación, no se pierde como tal. Entonces, en los diagramas de fase, este gráfico muestra en qué estado se encuentra una sustancia según la temperatura y la presión. Las líneas nos indican el equilibrio entre fases. También hay algo muy importante que se llama el punto triple,
que ya les había comentado, pero pues el punto triple es la temperatura y la presión más altas, donde el líquido y el gas pueden coexistir más allá. Se forma un fluido supercrítico. Entonces, vamos con un ejemplo cotidiano. El agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar, en la atmósfera. Pero en lugares de mayor altitud, como montaña, la presión es menor y el agua hierve a temperatura más baja. Esto afecta tanto la cocción de los alimentos como el enfriamiento del cuerpo humano. Entonces, de aquí continuamos con la sección 3, que son los cambios de estado en mezclas simples, perdón. Y bueno, una mezcla simple, ¿qué es? Una mezcla simple es una combinación de dos componentes que no reaccionan químicamente entre sí, como agua y alcohol. En estos sistemas, las propiedades físicas, como la presión de vapor, dependen de la composición de la mezcla y pues de las interacciones entre las moléculas de los componentes. Entonces, en los diagramas binarios de fases en sistemas binarios, perdón. Bueno, los diagramas de fase para sistemas binarios muestran cómo la presión de vapor de la mezcla cambia con la composición a una temperatura constante o cómo cambia la temperatura de ebullición a una presión fija. Estos diagramas están basados en la ley de Raoult, que dice que la presión de vapor de un componente en la mezcla es proporcional a su fracción molar y su presión de vapor pura. Entonces, la fase líquida. Cuando los componentes están más concentrados, las interacciones moleculares afectan su volatilidad. Fase de vapor. La composición del vapor suele ser distinta a la del líquido debido a diferencias en volatilidad. Esto se representa en un diagrama PXY, presión contra composición. El impacto en las propiedades coligativas de las mezclas simples también afectan las propiedades coligativas, pues que estas dependen solo de la cantidad de partículas en solución. Y con la disminución de la presión de vapor, la presencia del soluto no volátil claramente reduce la presión del vapor del solvente. Esto aumenta del punto de ebullición, se necesita más energía para superar las interacciones en la mezcla. El descenso del punto de congelación, que esto representaría el soluto que interfiere con la conformación del sólido. Un ejemplo podría ser el alcohol y el agua. Juntos forman una mezcla que hierve a temperaturas intermedias entre las de los componentes puros, dependiendo de la proporción, claramente. Entonces, hablando de estos temas, tenemos la, ay, tenemos perdón, las mezclas, gas real y gas ideal. Bueno, las mezclas ideales o gases ideales, pues estas siguen estrictamente la ley de Raoult, como ya les había comentado, lo que significa que las interacciones entre las moléculas de los componentes son similares a las que tienen en sus estados puros. Un ejemplo claro sería la mezcla de benceno y tolueno, que de hecho ya hemos hecho un diagrama de esto. Entonces, en un diagrama de fases, la presión de vapor varía de manera lineal con la composición. Y con respecto a las mezclas no ideales, aquí las interacciones entre moléculas de diferentes componentes son diferentes a las de los componentes puros. La desviación positiva también esta puede ocurrir cuando las moléculas se repelen, aumentando la presión de vapor, ejemplo, el etanol y el agua, como ya le había comentado. Y también tenemos la desviación negativa, que esta ocurre cuando las moléculas se atraen más fuerte, disminuyendo la presión de vapor, que sería lo viceversa.
Y un ejemplo sería el cloroformo y la acetona. Y bueno, los azeótropos, bueno, ¿qué es un azeótropo? Pues un azeótropo es una mezcla no ideal donde los componentes se comportan como si fueran un solo compuesto al hervir. Las características muy importantes es que hierve a temperatura constante. La composición del líquido y el vapor son idénticas. Los tipos, pues tenemos el azeótropo máximo, que pues tiene un punto de ebullición más alto que cualquiera de los componentes puros, por ejemplo, el agua y el ácido clorhídrico. Tenemos también el azeótropo mínimo, que tiene un punto de ebullición más bajo, que sería un ejemplo el etanol y el agua. Y la importancia de estos azeótropos limitan la separación por destilación, lo que es crucial en procesos como la purificación de alcohol. Entonces, para finalizar, tengo el meme que ya les había mostrado, perdón, pero ahorita les voy a mostrar. ¿Y qué es la fisicoquímica? Pues la fisicoquímica es el conjunto de física y de química, como podemos ver en la imagen. Entonces, puedo concluir que comprender los cambios de estado y los diagramas de fase es fundamental para nosotros, para los químicos farmacéuticos biólogos, porque nos permite entender cómo las sustancias se comportan bajo diferentes condiciones, pues ya sea de presión, temperatura y volumen. Este conocimiento, pues para nosotros es totalmente esencial para diseñar procesos industriales eficientes como la destilación, la cristalización, la extracción, que dependen de la manipulación precisa de la fase de las sustancias. Esto nosotros lo vemos pues muy seguido en laboratorio. Entonces, los diagramas de fases nos proporcionan una visualización clara de cómo las sustancias mm, transitan entre sólido, líquido y gas, lo que nos permite optimizar procesos como la fabricación de medicamentos, que pues nosotros somos químicos farmacéuticos, la separación de compuestos también y la creación de productos químicos como características específicas. Como tal, podemos hacer varios productos químicos que van entrelazados con nuestra área. Y bueno, para nosotros, los QFB, esta comprensión es clave, no solo para la investigación, sino también para garantizar que los procesos industriales sean seguros, pues también eficientes y que sobre todo cumplan con los estándares de calidad, porque si no los cumplen, pues fallamos como químicos farmacéuticos. Además, estos diagramas ayudan a predecir el comportamiento de los materiales en condiciones extremas, algo crucial en la producción de fármacos y productos farmacéuticos, y pues es un conocimiento que impacta directamente la calidad y pues la efectividad de los productos finales. Y con esto pues nos podría ayudar a nosotros a mejorar tanto la vida de las demás personas como mejorar nuestra vida. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención prestada y espero que haya servido demasiado este video, que haya sido de abundante información y que me hayan entendido a la perfección. Muchas gracias.